90 años y qué mejor oportunidad que, bueno, pues que prepararnos también con algunos momentos de oración, ¿no? Y este triduo nos lo puede facilitar. Un triduo que ha querido tocar o que quiere tocar algunos rasgos carismáticos tan queridos y tan fundamentales para nosotras, RMI Familia de Vicenta María. Comenzamos hoy con el amor a María, María Inmaculada, y también desde aquí mi agradecer de corazón a Madre María Dolores, María Eugenia y Daría por su sí confiado y bueno, y generoso para poder aportar también algo de la vivencia de estos rasgos y de la vivencia en Santa Vicenta María. Así que nada, muchas gracias y saludos a todo el mundo. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues yo te devuelvo el agradecimiento porque si me ha costado entrar en el tema, me parece mentira, pero es verdad, pero me ha hecho bien volver otra vez a refrescar tantas cosas de María, aunque ya ha estado y está presente en mi vida, pero a veces bastante silenciosa. Bueno, pues yo este amor a María lo he querido reflejar en torno a este título, María Inmaculada en nuestra vida como religiosas de María Inmaculada. Y teniendo presente esta frase del Vaticano II que vuelve muchas veces a mí: ella nos precede con su luz. Pues a ella le pido que me guíe al dirigirme a vosotras esta tarde con la luz necesaria para este compartir de familia. Así estamos, cuando ahora nos estábamos oyendo, saludando, qué bonito, ¿no? Una gran familia extendida por el mundo, pero unida justamente en este día del Corpus, un solo cuerpo en el Señor, para que mutuamente, si ayuda esto, nos animemos también mutuamente a seguir caminando por la ruta de María en el seguimiento de su Hijo, fieles a la vocación a la que hemos sido llamadas. Voy a tener presente estos títulos que no os serán desconocidos porque son de las constituciones: María la Virgen Inmaculada, María la Madre de Jesús y Madre nuestra, colaboradora en la obra de la redención, evangelizadora, y María, rostro nuevo de la mujer. La presencia de María, la Virgen, en nuestra vida de consagradas es una presencia luminosa. Yo creo que es para todas, sin duda. Una presencia cercana y callada, como decía ahora, pero que llena de confianza y esperanza, que mueve a la fidelidad y a la alegría siempre. Al prepararme para este encuentro, sentía que yo no podría de verdad ofreceros una conferencia sobre nuestra madre como merece, ni como merecéis vosotras, que va. Pero sí, bueno, pues algunos comentarios, palabras y reflexiones sencillas de otros momentos, como frutos de ratos de oración, de miradas a Santa Vicenta María desde el corazón, miradas a la congregación a través de las constituciones y también la lectura de algunos documentos de la Iglesia, pues que me han iluminado pues a lo largo de estos años, y desde mi propia experiencia mariana va a ser este compartir sobre la presencia materna de esta mujer admirable en la Iglesia, en la historia de la salvación, en nuestro carisma. Ella nos precede con su luz, dice la Constitución 73, inspirándose o repitiendo la frase de Lumen Gentium del concilio. Ella nos precede con su luz, así la siento, siempre presente para guiar y acompañar el devenir de nuestra congregación, inspiradora de nuestro vivir cotidiano en la vida consagrada y apostólica de cada religiosa de María Inmaculada. Creo que es así. Ella es como un faro que nos indica el puerto de la voluntad de Dios siempre. Ella que vivió en todo momento su hágase en mí según tu palabra. Pero en Murcia
hace poquito que estoy aquí, pero he permanecido los últimos años en Murcia, la he descubierto como la Fuensanta, que quiere decir fuente santa, precioso. Es la fuente santa del agua viva, que es su hijo. Y seguramente que está ella siempre queriendo saciar nuestra sed y aliviar en nuestro camino de tantos cansancios. Pues ojalá que lo que os pueda ofrecer esta tarde, lo que podamos compartir, se derrame como gotas de ese manantial de vida saludable que salpique pues arideces de la realidad que nos toca vivir seguramente en muchos contextos y reavive la propia espiritualidad mariana y nuestro amor a ella. A los 150 años de la fundación de esta pequeña Grey, como decía Vicenta María, en nuestra congregación, siento una llamada, yo creo que especial a la esperanza, sí, a un renacer congregacional que necesariamente ha de contar con María y con la fuerza del Espíritu Santo. Si debemos el milagro maravilloso de la encarnación a María y al Espíritu, ¿por qué no esperar ahora también un renacer cuando parece que en el mundo todo está decayendo? ¿Por qué no ha de renacer nuestra misma congregación como parte de este mundo de la Iglesia desde María y desde la fuerza del Espíritu Santo? ¿Para qué? Pues para que nazca la religiosa de María Inmaculada nueva para los tiempos nuevos presentes y futuros que vendrán, que vendrán. Bueno, pues lo primero de todo, en lo que me voy a detener es María ya la Virgen Inmaculada, el título de nuestra congregación, precioso. Y le digo, en el amanecer de los tiempos apareciste tú. Es el primer pensamiento que me brota al pensar en la Inmaculada. Como me brota al pensar en mi vida, pues también me atrevo a decirle, en el alborear de mis días apareciste tú, porque yo el amor a María lo he sentido siempre desde muy pequeña, desde muy jovencilla. Bueno, pues María Inmaculada, ¿qué nos dice? ¿Qué me dice? Cuando todo parecía estar perdido en el paraíso, después del pecado original, en la promesa de Dios de un Salvador, vendrá al mundo un hijo del linaje de la mujer y aplastará la cabeza de la serpiente. Este Dios que no se defrauda por la obra maravillosa que Él quiso para la humanidad en aquella primera pareja, sino que permanece en la elección y no condena, sino que habla de un futuro de esperanza, de salvación. Allí está la esperanza segura que es María. María es la aurora de la salvación porque es la madre del que vendrá, esa aurora que anuncia el día, que anuncia ese sol de justicia que lo renovará todo en nuestra tierra. Y dice la Redentoris Mater de Juan Pablo II, María, Madre del Verbo encarnado, está situada en el centro mismo de aquella enemistad, de aquella lucha que acompaña la historia de la humanidad en la tierra y en la historia misma de la salvación. Allí está ella, la que pertenece a los humildes y pobres del Señor, pero que lleva en sí, como ningún otro ser humano, aquella gloria de la gracia con que el Padre nos agració en el amado. Y esta gracia determina la extraordinaria grandeza y belleza de todo su ser. ¿Qué se puede decir más de María? Desde luego yo no sabría. Ahí justamente donde se está dando la enemistad, aquí y allí aparece esa preciosa promesa de Dios. Una mujer en la que no tuvo ni tendrá nunca cabida el pecado, el mal, aplastará la cabeza de la serpiente desde su raíz. Y recordaréis seguramente todas ese precioso mosaico de la comunidad de Vía Casia, donde María, detrás de Vicenta María,
aparece pisando la serpiente, pero también Vicenta María pisando la serpiente con ella. María Inmaculada es el sueño de Dios para la humanidad. Por eso es llena de gracia. En ella resplandecerá siempre la primacía de Dios, sin hueco o espacio alguno para el mal, para la noche del pecado. El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María mediante su fe. Esta frase es de San Ireneo, que conoceréis bien. Bueno, pues María, de esta manera, es también el signo inmutable de la elección por parte de Dios, de la que habla la carta de Pablo a los Efesios. Nos ha elegido en él, Cristo, antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables ante él por el amor. Y en este nos ha elegido en él, en Cristo, ahí está María. Esta elección es más fuerte que toda la experiencia del mal y del pecado, de aquella enemistad con la que ha sido marcada la historia del hombre. En esta historia, vuelvo a repetir, María sigue siendo una señal de esperanza segura para el mundo. ¿Cómo detenernos ahora ante anuncios tenebrosos de cómo será el final de este mundo, que todo va mal? Bueno, pues sabemos que hay una victoria ya ganada por Jesucristo, hay una victoria ganada por una mujer pobre y sencilla que nos representa a tantas mujeres y que nos dice que el mal no será el fin. María también, no María también, dicho de otra manera, María Inmaculada es la preservada por Dios, por tanto, por un amor infinito que se adelantó en ella, que adelantó en ella la salvación de su Hijo. María se sentiría siempre salvada, sin duda, por Dios y por su Hijo, aun antes de que ella pudiera darse cuenta, nacida sin pecado, desde la concepción del mundo, perdón, desde su vida, desde la concepción, sin pecado. Este misterio de María en una existencia humilde, totalmente fiel a Dios, es una verdadera inspiración y un estímulo para nosotras. ¿No lo sentís así? Para las jóvenes también llamadas a triunfar sobre el mal del pecado y así, liberadas en Jesucristo por ese camino de salvación que la congregación quiere abrirles, puedan sentirse acogidas, amadas siempre y en un hogar en el que la Madre es María Inmaculada. Este es nuestro sueño, seguro que lo es de todas. Y nuestro nombre como religiosas de María Inmaculada, es un verdadero recordatorio de nuestra identidad, de lo que estamos llamadas a ser y a realizar por vocación y misión. Mirándonos en María, la elegida, la predestinada y muy amada en el Hijo, ¿no encontramos nuestro ideal? ¿No es hacer presente a la Virgen y Madre Inmaculada entre las jóvenes, entregadas nosotras como ella a la voluntad de Dios en todo momento para ir abriendo camino a su Hijo? Y en Vicenta María Fundadora, ¿cómo aparece María? ¿Cómo se nos muestra? La madre María Eugenia Vicenti ahondó mucho en la espiritualidad nuestra apostólica y yo he gozado a su lado viendo cómo se abría camino en este profundizar sobre nuestra espiritualidad apostólica con este rasgo maravilloso de María Inmaculada. Bueno, pues Vicenta María, veo que a través de todas estas reflexiones y de lo que yo he podido descubrir sencillamente ahondando en su persona, en su vida, he visto siempre que ella fue una enamorada de la belleza del bien, que es Dios, por el que se siente tan amada, salvada,
y encuentra en el misterio de la Inmaculada el modelo que ilumina su propia vida, su proyecto de fundación, su pedagogía preventiva en la misión apostólica a la que Dios la llama. Escribe, lo recordaréis, rogar a la Santísima Virgen acoja a nuestra congregación bajo su manto, y pues a su mediación deberé yo, el que esté donde esté, agradecerlo y ofrecerme a hacer por su Hijo Santísimo cuanto pueda hasta morir. Esto lo escribe en sus ejercicios justo de 1876, donde se decidió pues la fundación, anteriormente, pero aquí ya la fundación. Bajo su amparo nació y sigue sustentándose la congregación, así lo dice. En realidad, vuelvo a repetir y retrocedo un poco por lo que he dicho, fue en 1868, en aquellos ejercicios, cuando con su expresión las chicas han triunfado, después de su discernimiento, un nuevo discernimiento en esos ejercicios, ella se decidió por la fundación. Y estos apuntes son de los ejercicios del mismo año de la fundación, 1876. Bueno, pues desde su experiencia, yo creo que Vicenta María contempló siempre a las jóvenes. En el corazón de Vicenta María brilla con fuerza el valor de la identidad, de la dignidad de cada joven, hija de Dios y de María Inmaculada. Así lo dice ella en uno de sus reglamentos para las chicas. Toda la vida de Vicenta María me hace pensar en la Virgen. ¿No es ella como un puente entre Dios y nosotros, entre Dios y esta tierra nuestra? Dios ha querido hacer de María un puente entre el cielo y la tierra para hacernos llegar a su amado Hijo y mostrarnos su amor de padre y madre. Quien se ha sentido tan agraciada, Vicenta María, quien se ha sentido tan agraciada de una manera extraordinaria, María, por Dios, no puede por menos que volverse hacia sus hermanas, hacia sus hijas, e inclinarse hacia la tierra para acoger y cuidar, para conducirlas hacia su Hijo, camino, verdad y vida. Y aquí os explico algo que hubiera querido mostraros en una imagen. Descubrí en uno de los viajes que tuve la suerte de hacer a Washington, en la Catedral Católica, una imagen de la Inmaculada enorme, preciosa, en una capilla lateral de aquella catedral, y es una Inmaculada como no había visto otra, inclinada sobre el lado derecho, con una mano abierta queriendo acoger y con la otra mano alzada al cielo como mostrando, ¿qué va a mostrar en el cielo? Sino a su Hijo, sino a ese Dios trinitario que la eligió a ella de tal modo. Pues esta imagen me habla perfectamente de lo que tiene que ser nuestra vida como María, acoger a en las situaciones que estén nuestras jóvenes y mostrarles el camino del cielo, el camino de su Salvador. Perdón. Pues esta madre, esta mujer que nos indica el camino, la verdad y la vida, que es su hija, que es su hijo, es también nuestra madre. Este es el punto siguiente, María, la madre de Jesús y madre nuestra. Toda la grandeza de María, lo sabemos, radica en esa predilección de Dios, haberla elegido para ser la madre de su Hijo, el Mesías tan esperado por su pueblo. Y en el fondo, ¿verdad?, tan desconocido, porque ¿qué idea se tenía del Mesías y con qué Mesías se encontraron? Jesús no
aquel libertador político que esperaban para la liberación de un pueblo, pero sí un liberador de una liberación total que iba a afectar a toda la historia de la humanidad y a todas las dimensiones de la vida y de la sociedad. Bien, pues para esto María, con su plenitud de gracia, aquella plenitud anunciada por el ángel, nos está hablando de lo que significa el don de Dios mismo al elegirla. No solamente la llena, como diríamos nosotros, de bienes, de regalos, o en esta tierra cuando veo yo imágenes, aquí en nuestra España, llenas de joyas y maravillosos vestidos, muy bien, pero eso está expresando otra realidad profunda. Ella estuvo y está, porque seguirá así en el cielo, llena del don de Dios que se le entregó por completo al elegirla, como escribió Juan Pablo II. En el misterio de Cristo, María está presente ya antes de la creación del mundo. ¿Cómo puede ser este misterio, verdad? Pues en la Redentoris Mater así nos lo dice Juan Pablo II. En el misterio de Cristo, el Verbo encarnado, allí está María. Y el Vaticano II afirma, María es verdadera Madre de Dios y del Redentor, y estrechamente unida a Él. Por eso es hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo. Ya la Trinidad, desde la encarnación del Verbo, no es lo que era. Allí ya está presente María en la carne, en la naturaleza humana del Hijo de Dios. Por María comenzará una nueva estirpe, la de los hijos de Dios hermanados en Cristo. Por eso allí también hay algo nuestro, miembros unidos a la cabeza, que es Él, hijos de Dios y de la Madre del Señor y Madre de la humanidad salvada, también del Concilio Vaticano II. La fe de María, podemos decir, y es así, que es la respuesta a este gran don de Dios, un don que es Él mismo. Y en su hágase, que proclamado por su prima Isabel, o reconociendo en aquel hágase de su prima la fe de María, un hágase que María dijo sin titubeo como respuesta al ángel, al don de Dios, y que su prima reconoce, eres bendita porque has creído y porque serás por esa fe bendita entre todas las mujeres. Aquí veo que la fe de María es una fe activa, esta fe que reconoce su prima, una fe que abrió las puertas a ciegas a aquel don del Espíritu Santo que envía al Padre para que nazca el Verbo. ¿Cómo ha de ser eso? Yo no conozco varón. ¿Cómo puede ser una doncella la madre del Verbo? Un Mesías anunciado por los profetas que iba a tener tal alcance su vida, su obra, sus sufrimientos en su pueblo y en la humanidad. Y sin embargo, María creyó y se abandonó en el Señor, diciendo, hágase en mí lo que tú quieras. Madre, pues, antes desde la fe que madre física. Pero también la fe de María es una fe contemplativa, alimentada por las Escrituras, según escribió el Papa Benedicto XVI. Dice la Redentoris Mater, también en esta línea, agrandando la maternidad de María. La realidad de la encarnación encuentra casi su prolongación en el misterio de la Iglesia, cuerpo de Cristo. La madre del Verbo encarnado lo es también de su cuerpo místico, la Iglesia,
siendo madre de la cabeza, es la madre del cuerpo. María precede a la Iglesia, se dirá en la Redentoris Mater, avanzando siempre en la peregrinación de la fe, acompañando a la Iglesia en ese trayecto histórico por el vivir de los siglos hasta que llegue a reunirse con Cristo definitivamente en el cielo, su cabeza. De esta manera, aquel doble vínculo que une a la Madre de Dios, a Cristo y a la Iglesia, pues podemos decir que nos mantiene unidos también a ella, porque somos parte de esta Iglesia como hijos de la misma Iglesia y como pueblo de Dios. Maternidad de María que el mismo Jesucristo proclamó en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Cómo se sentiría María en aquel momento? Y María acoge nuevamente en su corazón y en su vida aquel proyecto de Dios que había escuchado en la Anunciación y que ella aceptó tan totalmente y que ahora, desde el gran dolor de la cruz y el silencio, la lleva a acoger y abrazar el mundo. Recuerdo que fue en un capítulo, pues bastantes años atrás, yo creo que poco después de estar yo en Roma, que meditando sobre este pasaje, me pareció que María, como que se le ponía en aquel momento el mundo en sus manos y sus manos se alargaban enormemente hasta abrazar este mundo. Maternidad que continúa en el tiempo y en la Iglesia. Bueno, pues ser hija de María Inmaculada, hija en el Hijo, es sentir que el sí de nuestra Madre, aceptando el plan de Dios, se ha encarnado también en nuestra vida de humildes servidoras, en la misma obediencia del Hijo, y como ella, queremos abarcar y estamos llamadas a abarcar también una maternidad en la fe y el amor universal. Y en la vida de Vicenta María, la persona de María, pues tiene un papel preponderante, ya lo hemos dicho antes, desde su niñez y juventud, como cristiana, como fundadora y religiosa, escribió la Madre María Eugenia en la espiritualidad apostólica. Ella nos abre su corazón, Vicenta María, en los apuntes de ejercicios, otra vez, que nos revelan su amor entrañable, filial, a la Madre de Jesús y de quien se siente muy querida. Dice, la Santísima Virgen es mi madre. ¿Cuánto me amáis? ¿Y cuántas misericordias me habéis alcanzado? Realmente son expresiones de ternura, las de Vicenta María en relación con María. Otras veces la llama Madre de las Misericordias, a la que acude para pedirle, fijaos, personas idóneas y vocaciones buenas para la congregación, y que le alcance, son sus palabras ahora, de su Hijo Santísimo, la gracia de agradarle en todas las cosas y no perderlo nunca por el pecado. Su amor personal no podía dejar de tener presente a su incipiente congregación en este amor y por eso le ruega, volviendo al 1876, acoja nuestra congregación bajo su manto. Nuevamente lo dicen. Pero es quizá cómo expresa su amor a María en el deseo de imitarla. Esto se repite más, me parece, en sus escritos, sus virtudes, y entre esas virtudes señala la humildad como sumisión a la voluntad de Dios, su celo por la salvación de los hombres, su oración continua en el trato íntimo con su Hijo, cuando lo llevaba en sus entrañas. Y esto lo repite de muchas maneras. ¿Qué significa esto?
que Vicenta María realmente buscaba una unión con Jesús tan total, tan íntima, tan fuerte, que, bueno, pues esto se expresa en estos modos de querer ser ella como María e imitarla en esa unión estrecha de una madre que está gestando a un hijo. Y también me ha llamado siempre la atención por qué recalca Vicenta María este querer imitar a la Virgen en su celo por la salvación de los hombres. Este es un rasgo tan fuerte en nosotras, que es uno de los rasgos del carisma, como sabemos, y quizá me llama la atención porque a mí de la congregación de Vicenta María no conocía yo tanto de su espiritualidad, pero sí conocí la obra apostólica y sí me encantó y me ganó el corazón el celo que yo siempre vi en Vicenta María. Por eso me parece que ella se fija en María justamente como la íntimamente unida a su hijo, pero a su hijo en esta misión que le va a costar tanto, que va a suponer tanto y con quien ella se siente y va a vivir estrechamente unida, ya sea en Nazaret como a lo largo de los años. Vicenta María, yo creo que es un resumen que aparece ahí en la espiritualidad apostólica. Podemos decir que vive en unión con María, la persona íntimamente asociada por Dios a la obra redentora del Hijo, ¿veis? La contempla inseparablemente unida a Jesús desde la encarnación hasta el momento de la cruz. ¿Y nuestras constituciones qué dicen? Nos sentimos vinculadas a María, Madre nuestra, como miembros del cuerpo de Cristo y como congregación, presentes siempre en la realidad de nuestro carisma. Lo conocéis muy bien, este número 73. Y la contemplación del misterio de María en una existencia humilde nos ayudará a crecer en su conocimiento y amor y a testimoniar la autenticidad de nuestra vocación específicamente mariana. Perdonad que repita cosas que sabéis muy bien, pero quizá no sé por qué, vuelvo a ellas y os puedo decir que yo creo que los números de las constituciones que a mí más me han ayudado a vivir la devoción a María, pues son estos, los que están ahí, frases cortas, pero frases de un contenido tan rico y tan iluminador que me llaman siempre, y ahí voy. Bueno, pues por eso el rasgo evangélico y carismático que nos caracteriza y que ahí aparece en las constituciones es este, la unión con María vivida desde Cristo y en Cristo, con estas facetas del Cristo Hijo y del Cristo enviado apóstol. Solamente desde Él y con Él, a través de ella, podremos decir algo a la gente, ¿no os parece? Es que si evangelizar es anunciar el reino presente en la tierra, que es Jesucristo, pues tiene que ser así, desde Él y a través de ese vehículo maravilloso que Dios quiso sirviéndose de María. Bien, María evangelizadora, colaboradora en la obra de la redención. Al detenerme en este número que me gustó siempre, por este título de colaboradora en la obra de la redención y evangelizadora, pensando en Vicenta María, me parece que lo que contempla Vicenta María en María, lo que ella vivió, lo que María vivió en relación con la misión que el Padre le confía y cómo la vive en comunión con el humilde Verbo encarnado allá en Nazaret tan escondido, encaja perfectamente con la vida apostólica que sueña Vicenta María. Una vida humilde, una vida de una pequeña grey, ni comunidades muy grandes, las hemos tenido ahora menos, pero una vida fuertemente marcada por el amor y por un fuego que se quiere expandir siempre y que está detrás del celo apostólico.
Por eso, Vicenta María, que ha querido y que quiere identificarse con ese hijo y enviado del Padre, apóstol entre las gentes, haciendo bien a todos, es natural que a este hijo lo contemple al lado de una madre que era también así. Escribió Vicenta María y esta frase pues no la había encontrado yo antes, pero dice ahí, tomar a María por modelo, mirando a su saber estar entre la gente, atendiendo a sus actitudes interiores y exteriores. Qué bien. Yo no sé, yo ya estoy en una edad, pues ya la sabéis, que ya no sé cuánto voy a poder hacer hacia afuera, aunque ahora mismo estoy siendo catequista, pero, y me encanta, pero incluso aunque no podamos tener mucha actividad exterior, pero esa actitud interior de atención al mundo, de oración por el mundo, de amor a la gente, eso siempre nos tiene que marcar. Y yo creo que sí que nos marca. Bueno, pues María sí, es la primera evangelizadora, podemos decir. ¿Por qué? Porque es portadora del verbo, ese verbo que transparenta y que va a transparentar completamente siempre en su vida. Ella nos enseña virtudes, actitudes que se desprenden con tanta naturalidad, una naturalidad que pudiera ser seguramente en su misma vida oscuridad, es decir, bueno, pues como una de tantas, no lo sé, no lo sé si como una de tantas o en ciertos momentos algo verían en aquella mujer nazarena que no se daba en otras. Basta recordar la visita a su prima Isabel y darnos cuenta de lo que dice del Evangelio, que salió deprisa. Es una actitud de apóstol, de misionero, la prisa por anunciar lo que lleva dentro, prisa para cuidar y atender a su anciana prima, para estar con ella, para acompañarla. Verbos que recogimos, y yo creo que están muy bien recogidos en el capítulo 2012. Y sorprende cómo en María se da a conocer Jesús, cómo en un diálogo de fe y de amor entre aquellas dos mujeres, una joven y otra mayor, se da a conocer Jesús y se anuncia la alegría del Evangelio de esta manera, reconocida en primer lugar por Juan desde el vientre de su madre y desde la vida de las dos mujeres creyentes y embarazadas llenas de Dios, el Jesús escondido en María y Juan, qué bien se expresaron, qué alegría sin duda se estableció allí en aquella casa que saldría de aquel hogar. Para el Papa Benedicto XVI, María lo impregna todo de evangelio, con su testimonio, sus palabras, gestos y hechos de vida, hasta con sus silencios. Su vida la entreteje con la palabra. Me encanta esta frase y esto que dice Benedicto XVI. Yo creo que nuestra vida de apóstoles así tiene que estar. Y me da mucho gusto, Marta, cuando tú nos escribes y nos sacas frases y palabras de la escritura, porque yo digo, así es, porque es así, desde la palabra, cómo podemos nosotros anunciar algo a los demás que dé luz. Bien, la Madre de Jesús y nuestra es pues modelo de nuestro obrar apostólico. Es la Santísima Virgen, vuelvo a las constituciones, la Constitución 13 dice que como sierva del Señor prestó su colaboración al misterio redentor, consagrándose totalmente a la persona y obra de su Hijo. Esto da mucho de sí y yo creo que ahí hay que volver siempre, no os voy a decir yo ahora mucho más. En ella descubrimos al modelo de nuestra consagración y actitud apostólica, y de ella recibimos también el espíritu del que es necesario estemos animadas para cumplir nuestra misión en la Iglesia. Pues ahí se nos dice a dónde hay que ir siempre, a esa fuente del agua viva que es Jesucristo.
colaboradora en la obra de la redención por su obediencia y fidelidad desde el sí de la encarnación hasta la cruz y resurrección. No tiene pérdida su vida en todos los momentos y me encanta volver a esto por su obediencia y fidelidad. Y ahora que al llegar muchas de nosotras a una edad ya subida, podemos decir, siempre podremos obedecer, siempre podremos ser fieles a la voluntad de Dios y siempre podremos ser apóstoles, encarnando este sí de María, desde la encarnación, desde los comienzos de nuestra vida, pues hasta el fin. Es con ella que compartimos entonces sufrimientos y gozos de nuestra vida, del apostolado, todo lo que forma parte de nuestra historia. Y de ella aprendemos, y me encanta, el valor de su vida oculta en Nazaret. No sé si recordáis un libro que no hace muchos años salió y yo no me acuerdo ahora mucho de su título, pero es una laica consagrada que habla de Nazaret allí donde no ocurre nada. Pero allí, en ese no ocurrir nada, estaba dándose ya la redención. Pues en aquella escuela aprendió María y el Hijo de Dios a su lado, donde se va preparando la manifestación del Verbo encarnado ya para la vida pública. Y esa escuela, cuánto nos enseña, ¿verdad? Y no me he metido aquí en todo lo que dice también Vicenta María de Nazaret. Y el último punto, y ya me estoy alargando, me parece ya un poquito, aunque hemos empezado un poquillo más tarde, María es el rostro nuevo de la mujer. Yo creo que esta frase es la que más yo os va a decir, lo que os diga será una pobreza, pero a la que me he vuelto muchas veces. Nuestra congregación está muy comprometida con la mujer, con la joven mujer, y yo creo que nuestro mundo está viviendo un gran reto, que es el que la mujer encuentre el verdadero lugar en esta vida y ofrezca al mundo también un rostro de vida y de esperanza. Como religiosas de María Inmaculada, yo creo que todas vivimos gozosamente nuestra femineidad, la filiación mariana, como hijas en el Hijo. Y esto tiene mucho de bello, y esto tiene mucho de carga educativa que hoy se necesita para el encuentro con nuestras jóvenes o en relación con nuestras jóvenes. La Virgen, en su misterio de Inmaculada, sigue la Constitución 73, nos ofrece el rostro nuevo de la mujer redimida por Jesucristo, en la que el reino se realizó plenamente. Grandeza y pequeñez de María. Ella muestra la verdadera belleza de la mujer amada y vencedora del mal. La mujer que en su vida, en su historia, da inicio a la nueva alianza en su corazón, en su hogar. Ella que es joven, una joven prometida, esposa, madre, mujer fuerte que vivió la pobreza, que sabe de sufrimiento, pero virgen creyente también, que nos indica el verdadero camino de nuestra historia, hacia dónde ir como peregrina de la fe, símbolo de la apertura a Dios y a los demás en todo momento. Volviendo al encuentro de ella con Isabel, parece ser de importancia fundamental, esta frase es de la Dei Verbum, lo que dice al final su prima, feliz la que ha creído. En efecto, es en la Anunciación donde María se ha abandonado en Dios completamente, manifestando la obediencia de la fe, ofreciendo a Dios el homenaje, dice la Dei Verbum, qué bonito, el homenaje del entendimiento y de la voluntad que se rinde ante su Creador. Ella ha respondido, por tanto, con todo su yo humano y femenino,
y en esta respuesta de fe estaban contenidas una cooperación perfecta con la gracia de Dios y una disponibilidad perfecta a la acción del Espíritu Santo, de la misma Dei Verbum. Siendo madre, como vemos, es la primera discípula de su hijo. Por esa actitud de escucha constante de la palabra en la vida, en las palabras y hechos de su hijo, que interioriza y asimila, que guarda en el corazón, aunque no siempre entiende. Mujer también de mirada atenta a la realidad, como en las bodas de Caná. Se da cuenta de que falta el vino. Qué femenino, ¿verdad? El darnos cuenta de las cosas. Algo falta, algo hay que completar aquí. Y acude a Jesús. Y ya sabéis la respuesta, una respuesta que a lo mejor le dejó un poquito fría en un momento, por la forma de decir que era un decir, parece ser que era un decir muy del pueblo judío. Y a ti, mujer, y a mí, que no era algo despectivo, era un modo de decir, pero que nos suena un poco frío. Sin embargo, conocedora del corazón de su hijo, con decisión dice a los sirvientes: haced lo que él os diga. Y, cómo no, mujer también orante, y sobre todo orante, que preside y acompaña desde los comienzos de las comunidades cristianas con la comunidad apostólica. Allí esperó al Espíritu. En ese momento en el que se va a dar luz a la Iglesia, una manifestación pública de la Iglesia, porque nos dicen que la Iglesia nace ya en ese derramarse el agua y la sangre de Jesús en la cruz con la lanzada, pero la manifestación de la Iglesia por la obra del Espíritu es aquí. Mujer entregada por su Hijo como madre a esta Iglesia naciente, fruto de la cruz y de la resurrección. Bueno, pues ya para el final, María creo que nos llama y me llama a mí a despertar en nosotras, en las jóvenes, la búsqueda de los valores del reino. Si es la mujer que nueva en la que se manifestó el reino, ¿cómo hacer para ser nosotras también y nuestras jóvenes protagonistas de un nuevo orden de las cosas? Eso es lo que trajo el reino, una revolución en este mundo que va a presentar a un Dios diferente, unas relaciones nuevas, un sistema social de otra manera, nuevo, inesperado, un respeto por la naturaleza que últimamente se ha redescubierto más, y todo es fruto de la presencia del reino en este mundo. Una influencia del reino que viene no desde el poder ni el sometimiento, pero sí que nos llama a la igualdad en dignidad, hombres y mujeres, pero con vocaciones complementarias. Reino que llama a la mujer como hija de Dios y hermana en Jesús a ser testigo y apóstol en la sociedad y en la Iglesia, a poner rostro a una nueva femineidad que reconozca el misterio de la mujer, valorando la maternidad, algo que parece no revalorizarse o no valorarse tanto ahora, pero también la virginidad. Un modo de ser en el mundo que se mire en María, con la mirada en lo alto o a lo alto y también a lo más bajo, donde se encuentran los humildes y los más débiles. Mujeres, para terminar, interlocutoras como María en el diálogo de Dios con la humanidad, por su apertura al Espíritu, cuidadoras y defensoras de la vida como vocación y servicio, y forjadoras de esperanza en el mundo, pues que tanto se necesita. Pues hasta aquí, Marta y hermanas mías. Gracias por lo que me habéis pedido, gracias por vuestra escucha
y disculpad si he dicho alguna cosa no tan acertada. Bueno, lo que he dicho me ha salido del corazón. Pues también gracias de corazón, María Dolores, por, por todo lo transmitido, por todo lo compartido que creo que se ha percibido, que va desde ahí, desde el corazón. Gracias por acercarnos también un poquito más a María y por hacerlo desde ahí, desde la palabra, desde la doctrina, desde los textos del Carisma y de Santa Vicenta María y también y sobre todo desde la experiencia, ¿no? Que se escucha y se palpa lo que has querido compartirnos. Así que gracias también y gracias a todas y a todos por estar ahí de Muchas corazón. gracias. Gracias.